en computador. A veces vuelve directamente, automáticamente, pero en esta oportunidad no volvió. Quizá aún se demoró mucho en regresar la señal. Bien. Profe, Sí, hermano Alexi. el idioma críptico entonces es un idioma no comprensible. Exactamente. Algo que se debe descifrar. Un idioma ininteligible. Pero por lo menos no para el grupo cultural que entiende ese lenguaje. Para los enemigos no lo entienden, pero para los judíos y los cristianos que hablan ese idioma lo comprenden muy bien. Nosotros, por ejemplo... Este tipo de idiomas... ¿Sí? ¿Este tipo de idiomas se usa en tiempos de guerra? Exactamente, muy bien. Claro que no es tan así tampoco de hablar en código, como en la época de guerra, hablar de manera cifrada. Eh, las figuras, los símbolos, tiene la finalidad de ocultar el mensaje para los enemigos. Para los enemigos se refieren a aquellos que oprimen al pueblo de Dios. Pero nosotros los cristianos igual empleamos un lenguaje críptico, por ejemplo, bueno, decimos un hermano que salió del manicomio, se convirtió al Señor en el manicomio. Y después le dieron el alta, porque comenzaron a ver que había cambiado. Pero le dieron un año. Y le dijo, conversando el pastor, le dijo, yo me siento bien, no tengo ningún problema. Pero me dijeron que volviera nuevamente a hacerme un examen después de un año. Y ya estaba trabajando, estaba asistiendo a la iglesia, estaba predicando muy bien. Y él tenía miedo y comenzó al pastor, le dijo eh, y estaba feliz, estaba contento ahora de no estar en el manicomio. Y le dijo, si me hacen preguntas, quizás me dejen otra vez encerrado. Yo no quiero volver ahí. Estoy feliz la vida que estoy. Yo, no, además, yo estoy bien, me siento muy bien. Usted me ha visto, yo estoy trabajando bien, asisto a la iglesia. Y si miento, le dijo el hermano, el que estaba convertido. Y si miento, le dijo. El pastor dijo, no, por ningún motivo. Todo lo que usted le va a decir, diga solamente la verdad. Y fue a conversar con los médicos, con el psiquiatra. Y se sentó y le dijo, ¿usted cómo se siente durante este tiempo que ya no está con el tratamiento, ya lo habían dejado libre? Yo me siento bien ahora, le dijo. Pero quiero decirle algo que la persona que usted conoció ya no existe. La persona que usted ve ahora al frente suyo es otra persona. Aunque soy de este mundo, no soy de este mundo. La persona que usted está viendo es nueva criatura, le dijo. comenzó, comenzó a hablarle en esos términos. Te fuiste para adentro otra vez. Volví a caminar. ¿Cuántos años lleva caminando? Claro que sí. Ahora soy ministro. Ahora soy ministro. Y le Igual el tiempo la ciega. Ese lenguaje, nosotros empleamos el lenguaje críptico, ¿eh? El mundo no entiende lo que nosotros decimos. El predicar la calle se complica un poco porque hay que adaptarse al lenguaje de que habla la gente. Pero si empleamos de esos términos no nos van a comprender. Van a decir con razón, esta persona realmente está loca. Con el lenguaje que Estuve en empleamos. Egipto. También, sí. Muy bien. A eso nos referimos al lenguaje críptico. Los griegos y los romanos no entendían, pero los judíos y los cristianos sí entendían muy bien a qué se refería, aquellas expresiones crípticas. Muy bien. El género entonces profético, dijimos también, es un género profético, y porque Juan escribe para una situación presente, no futura. ¿Cuál es la situación que escribe? Ahora estamos viendo el libro de Apocalipsis de Juan. Escribe a los cristianos que están siendo perseguidos por causa de la fe, porque no están rindiendo honor o adoración al emperador, o al imperio, la persona del emperador. No están ofreciendo sacrificio al emperador. Claro que no van a ofrecer ningún sacrificio. ¿Por qué van a ofrecer un sacrificio si existe un solo Dios? A Jesucristo nosotros adoramos. Él es nuestro Señor, el Kyrios. ¿Por qué tenemos que rendirle honor y culto a otro Señor, a otro Kyrios, que el emperador de Roma? Solamente hay un Kyrios, ese Cristo, o Dios.
pero al emperador él no es Quirios, hay un solo Quirios, hay un solo Señor, nadie más. Por lo tanto, no vamos a ofrecer ningún sacrificio a nadie más. Claro, eso le costó la vida a los creyentes y la persecución al apóstol Juan lo terminaron llevando a la isla de Patmos. Esa es la situación. Están siendo perseguidos por el Imperio Romano, porque el ofrecerle un sacrificio no tiene finalidades tampoco religiosas para los romanos. Es un signo de lealtad. Nada más que es un signo de lealtad. Para demostrar que usted está sometido al Imperio Romano y respeta la autoridad del emperador, ofrézcale un sacrificio como Dios. Los cristianos son leales al Imperio Romano, porque eso es lo que enseñaron los escritores sagrados, los apóstoles. Eso es una cosa, pero aunque prestemos una lealtad civil, política, me lo están mezclando con la religión. Y yo no puedo mostrar mi lealtad, mi respeto, pero adorar bajo ningún punto de vista. Por eso fueron seguidos los cristianos. Por eso Juan se encuentra en Roma, perdón, en la isla de Patmos, perseguidos por los romanos. Esa es la circunstancia, la ocasión que amerita el libro de Apocalipsis. Bueno, no fue la intención tampoco de Juan el escribir el libro de Apocalipsis, sino que Dios se le presentó, estando en la isla de Patmos, estando en el Espíritu. Ahí no sabemos si estaba en el Espíritu en el sentido de que estaba orando, en la presencia del Señor, estaba practicando sus devociones privadas, devociones diarias, o él estaba en estado de éxtasis, no sé. ¿A qué se refiere? Él estaba en el Espíritu, pero en ese estado recibe la revelación de Dios, que le entregó a Jesucristo, y por medio de su ángel, para indicarle que estas cosas van a suceder pronto. La iniciativa del género, o la iniciativa de escribir el libro de Apocalipsis proviene de Dios. Él es el protagonista, el que origina el libro de Apocalipsis, el instrumento va a ser Juan. Por eso es circunstancial, esa es la circunstancia. Y también tiene la otra característica epistolar. Bueno, por la circunstancia o la ocasión. Bien. Hermano Juan Pablo, eso fue escrito 60 a 90 años después de Cristo, ¿verdad? El 90, 85, 90 después de Cristo. 85, 90 después de Cristo. El libro de Apocalipsis de Juan. Esa es la fecha en que se propone para el escrito de Juan. 90, 95, son las dos fechas son dos fechas en las que se propone para el libro de Apocalipsis. El Evangelio de Juan está un poco antes, pero también se fecha el 90, esa es la fecha. Los principios exegéticos al momento de la interpretación del libro de Apocalipsis. Lo primero, buscar el propósito general de la obra de Apocalipsis. Eso es lo primero, buscar el propósito general de la obra. Sembrar esperanza en el libro de Apocalipsis, como todos los Apocalipsis, sembrar esperanza en los que están siendo oprimidos por las naciones extranjeras. Es sembrar esperanza. Pero no solamente esperanza de que Dios va a hacer justicia y va a intervenir en este mundo para liberar a su pueblo, sino que también se escribe el libro de Apocalipsis para inspirar a los lectores a ser fiel a Jesucristo en medio de la persecución. Por eso una y otra vez se repite, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que perseverará hasta el fin, este será salvo. Se repite una y otra vez esa idea. No negar a Jesucristo, porque se encuentra en un momento de desesperación. En medio de la persecución, el creyente debe permanecer fiel, no debe perder la fe, debe fortalecerse en medio de la persecución, porque Dios va a intervenir, va a venir un juicio. Y los opresores de hoy van a sufrir el juicio de Dios en un futuro cercano, porque las cosas que están sucediendo pronto, dice el Señor. Buscar el propósito general del libro de Apocalipsis. Ese es el propósito general. ¿Cómo ustedes van a identificar el propósito de manera rápida, hermanos? ¿Qué van a hacer ustedes para identificar
el propósito de la obra general del libro de Apocalipsis? Alguien, por favor, de manera rápida, sin necesidad de ya leer el libro de Apocalipsis una y otra vez, sino de manera rápida, ¿cómo saber el propósito general de la obra? ¿Alguien? ¿Alguien que me indique? ¿Hermano Jaime? Puede ser la revelación de Dios del plan eterno hacia la humanidad. Hay otra forma de saber de manera más rápida, más práctica, de saber cuál es el propósito de la obra de Apocalipsis. Advertir. ¿Alguien dijo? Más fuerte, no escuché bien. Advertir. ¿No? ¿No? ¿Alguien más? ¿Quién fue? El contexto histórico. Una herramienta práctica. El contexto histórico, puede ser. Un comentario bíblico, ¿no? Un comentario bíblico, un manual bíblico o una introducción al Nuevo Testamento. ¿Alguien quiere saber cuál fue el propósito general del libro de Apocalipsis? Buscar un libro de Apocalipsis a la biblioteca. Aquí estamos. Ahí está. Y nos vamos a la introducción. En la introducción se van a encontrar el propósito del libro de Apocalipsis. Caballosa. ¿De Caballosa? ¿Es de Elvis Caballosa, no? Correcto. Bueno, cualquier libro, cualquier comentario de Apocalipsis va a encontrar el propósito, porque todos los comentarios comienzan así. O una introducción al Nuevo Testamento van a encontrar también, o un diccionario también. Va a encontrar el propósito del libro de Apocalipsis. Esas son las herramientas prácticas que hay que usar, hermano. Así, estas personas trabajaron, se esforzaron, estudiaron, investigaron para edificar a su pueblo, para edificar a la iglesia. Nosotros somos la iglesia, para ayudarnos a responder estas preguntas. Que hay que utilizarlo porque para no menospreciar la obra iluminadora del Espíritu Santo en las personas, en este caso los escritores. Bien. ¿Qué más tenemos que ver acá? Tener la mente abierta. Esto es muy importante igual. Esto lo dice Gordon Fee. Muy importante lo que señala Gordon Fee. Tener la mente abierta a las posibilidades de que haya significados secundarios. Pueden haber significados secundarios. Muy buen consejo lo que señala Gordon Fee. Pueden haber significados secundarios. Como el propósito de Apocalipsis es profético, se debe tener la mente abierta a las posibilidades de que haya significados secundarios, inspirados por el Espíritu Santo, pero que los lectores y el autor no puede ver completamente en esa época. ¿Cómo se le llaman estos, en la profecía, hermanos, este fenómeno que se cumple en una época, pero también hay otra época en que se cumple? Census plenior. Census plenior, muy bien. O también tiene otro nombre, aparte de census plenior. La perspectiva profética. No, esa no. Esa la estamos confundiendo con de que el profeta no vio o no distinguió las profecías o las predicciones. Él lo vio como si estuviesen juntos, pero en la práctica Un todo. se cumple, hay mucho espacio de separación entre uno y otro. El hermano Benabé lo dijo la vez pasada, el doble cumplimiento, no sé, hermano Benabé parece que fue, del doble cumplimiento de la profecía. El doble cumplimiento de la profecía. Se cumple en un periodo, pero también hay otro periodo en que se puede cumplir. Ese consejo es interesante lo que dice este autor. Como es el Apocalipsis un género apocalíptico, profético y epistolar. Como es género profético, puede tener estos elementos del propio del género profético, que el census plenior o el pleno cumplimiento de la profecía o el doble cumplimiento de la profecía. De hecho, este mismo autor, Gordon Fee, es un clásico, es importante el libro que estamos utilizando, hermanos. Lo recomiendan los seminarios importantes. El Midwestern, donde estoy estudiando yo ahora, lo mencionaron como libro importante para las exégesis. El de Gordon Fee y José Martínez también lo mencionaron como libro importante. Estamos trabajando con libros
fundamentales o importantes que nos ayudan, nos orientan a hacer trabajo exegético. Puede ser que parte del libro de Apocalipsis se cumplió en la época del siglo I, se haya cumplido, pero todavía no agota el cumplimiento de esa profecía, sino que queda una parte de esa profecía que se cumpla. Pero no lo dice solamente Gordon Fee, lo dice también Hugo Bani, uno Bani que escribió un libro muy reducido, muy corto del libro de Apocalipsis, dice que aunque se haya cumplido, porque está empleando la perspectiva preterista, aunque se cumplió en esta época, no agota el sentido de la profecía. Es decir, puede tener otro cumplimiento en el futuro. La caída de Babilonia, simbolizando a Roma, cayó Roma, se cumplió, pero no con ese cumplimiento no se agotó el sentido de la profecía. También puede ser aplicada para la época en que surja la Gran Babilonia, la época del Anticristo. Ahí se cumple plenamente o se vuelve a cumplir por segunda vez. Eso también se debe tener presente. Y no solamente Gordon Fee, hay otros autores que también apelan a aquello que en el libro de Apocalipsis pueden existir el doble cumplimiento de la profecía. No agota el cumplimiento de una profecía, no lo agota en esa época. Puede que todavía el sentido no esté agotado, sino que pueda ser cumplido en el futuro. A eso se refiere esta parte cuando leamos el libro de Hermano, Apocalipsis. Sí, hermano Michel. por ejemplo, se puede ocupar la profecía dos veces, pero por ejemplo, en el libro también hacía referencia a que, o sea, o lo concreto de Apocalipsis en sí, era la dependencia de Dios y que fuera las circunstancias, Dios siempre estaría con nosotros. Por lo que decía Gordon Fee, que ese era como el propósito inicial de Apocalipsis, de inspirar fe hacia los creyentes, en el cual que no importara las circunstancias, Dios siempre iba a estar con ellos. Pero, por ejemplo, a partir de eso, la profecía puede ser repetida más de dos veces y dependiendo de las circunstancias, por ejemplo, algo puntual. Uno podría decir que ese tipo de profecía que tiene que ver con sufrimiento y un juicio, como decía usted, puede ser aplicado, no sé, por ejemplo, los hermanos que están en China, por ejemplo. En China, que ellos tienen persecución y obviamente ellos podrían aferrarse a eso, a decir, oye, va a llegar un juicio y algo así. ¿Podría ser también ocupado en esa línea? Bueno, se escribió con esa finalidad, de pueblos que se encontraran en todas las épocas bajo opresión, tengan la esperanza y sean leales en esas terribles circunstancias. No sé si tiene tantos cumplimientos que está apuntando a cada persecución que en todas las épocas de la historia se produjera. No sé si podríamos interpretar así. Aunque hay una escuela de interpretación que así lo aplica, pero no estoy muy seguro. Sí, sí, me inclino un poco a pensar que tiene dos cumplimientos, pero tantos cumplimientos, bueno, quizás la escuela de interpretación de Apocalipsis a la cual adscribo me restrinja a dar a ese tipo de interpretación, tenga esos prejuicios. Pues estoy mezclando la preterista con la futurista. Puede ser que ese sea mi obstáculo, a permitir que hayan hartos cumplimientos. Pero si soy preterista, ya se cumplió en esa época, pero hay una segunda época en que se va a cumplir en la época de la Gran Tribulación. Pero tampoco no adquiere significado para las persecuciones modernas, desde la perspectiva preterista y futurista, porque también puede aplicarse como aplicación sí, pero esa escuela no me permitiría como una interpretación, sino como aplicación nada más. Pero la escuela idealista, claro que sí, se aplica en todas las circunstancias posibles. Bueno, esos son los problemas que tenemos nosotros al adscribir a escuela, ¿eh? Esos son. Pero
Es que esas son las escuelas de interpretación de Apocalipsis y todos estamos sujetos a una de ellas. Y estamos conscientes también, esto es lo importante, saber que estamos conscientes a cuál escuela nosotros, o nuestra conciencia nos lleva a adoptar. Mi hermano, No sé si respondí, hermano Michel. Ah, muy bien. Sí, hermano Jaime. sí, cuando uno empieza a analizar un poco el libro de Apocalipsis y lo que dice en el libro de Daniel, me parece que es capítulo 9, de la oración que tiene Daniel hacia nuestro Dios, y donde después el ángel le entrega la revelación de las 70 semanas. Hay una última semana, que es la semana 70, que aún no se ha dado cumplimiento. Y dice en algún pasaje de la Biblia, dice que Dios va a terminar con la prevaricación, el pecado, la iniquidad, será ungido el santo de los santos, etc. Entonces, cuando uno empieza a analizar el libro de Apocalipsis, ahí viene el juicio de Dios, porque el Apocalipsis, prácticamente la revelación, es el juicio de Dios hacia la humanidad y hacia la tierra. Entonces, uno cuando dice que el libro de Apocalipsis es la revelación del castigo de esa semana 70, de la última 70, la última semana que falta por cumplirse. Y ahí se da término a todo el pecado, porque volvemos al término o al inicio de la creación, a lo perfecto. Y Dios va a terminar con la prevaricación, el pecado, con todo eso. Entonces yo creo que es el cumplimiento del Apocalipsis, lo que dice, la revelación que le entregó Dios al profeta Daniel. Muy bien. Sí. Perfecto. Muchas gracias, hermanos, por su importante intervención. Cualquier duda lo plantea. No todas las vamos a poder responder, sí. Porque aquí cuando hablamos acerca de Apocalipsis, hermanos, y escatología, estamos pisando en terreno muy, muy resbaladizo, en arenas movedizas. Aquí hay muchas escuelas de interpretación. ¿Qué más? Estamos viendo los principios exegéticos. Tener cuidado para no usar demasiado el concepto de la analogía de la escritura. Cuando nos referimos a la analogía de la escritura, ¿alguien leyó esa parte? ¿A qué se refiere, hermanos? Cuando decimos analogía de la escritura. Cuando se interpretaba un versículo a la luz de otros pasajes bíblicos. Muy bien, eso es. Es verdad, un procedimiento es interpretar un pasaje bíblico en base a lo que otro pasaje bíblico indica. Pero no se debe abusar de aquello porque no necesariamente cuando una palabra se encuentra en un escrito, esa palabra tiene el mismo significado en otro escrito. Por ejemplo, Juan cuando habla acerca del mundo, en un sector del propio Evangelio de Juan, el mundo es entendido como el mundo bajo el pecado, o la naturaleza pecaminosa. Esa analogía, hermano Pablo, es la que ocupa Pablo cuando le dice a Corintios, si no me equivoco, acerca de que Jesús es la roca en el tiempo de Moisés, ¿no? Técnicamente, hermano Gabriel, aquello tiene otro nombre, se le designa con otra expresión, que es el tipo de una figura literaria propia, exclusiva y únicamente la Biblia. No hay otro género literario en el mundo que se encuentre, solamente la Biblia. El tipo es el cumplimiento de una figura, de un elemento, un evento histórico, una persona, una fiesta, un rito del Antiguo Testamento que se cumple en la persona de Cristo. Eso se le llama un tipo, eso es un tipo de Jesucristo. Ese, Analogía, si no me equivoco, estaba solamente explícito ahí porque el texto que se había escrito era por revelación. Solamente por eso exactamente. Y debe mencionarse en el Nuevo Testamento para que sea considerado un tipo. Si no se menciona en el Nuevo Testamento, no es tipo. Esa es lo que dice la hermenéutica, de que debe mencionarse explícitamente en el Nuevo Testamento. De lo contrario, se debe descartar como un tipo. La analogía de la escritura estamos viendo de Juan. Juan puede emplear el término mundo, pero se puede referir a la naturaleza pecaminosa o puede referirse también al mundo habitado por los seres humanos, pero sin hacer referencia a la naturaleza pecaminosa, a lo contaminado por el pecado. Simplemente al mundo habitado por seres humanos. Por lo tanto, para identificar el término mundo, no podemos utilizar
esa misma palabra mundo en otros pasajes de la Escritura, porque puede ser que el autor lo esté utilizando en otro sentido. A eso nos referimos cuando decimos que no se debe abusar de la Biblia, se interpreta a sí misma, porque algunos pasajes bíblicos, una misma palabra puede tener otro significado. Es un ejemplo, no recuerdo ahora de otro ejemplo, pero hay varios. Yo creo que quedó claro con eso, ¿cierto? La analogía de la Escritura. Muy bien, ya, eso es. Sigamos a la siguiente, entonces. No tratar de dar un relato cronológico detallado del futuro. Ah, claro que sí, el otro. Los Apocalipsis en general y en Apocalipsis en particular rara vez trata de dar un relato cronológico detallado del futuro. Este es el otro tema muy importante al momento de la interpretación de Apocalipsis, hermanos. No es cronológico. No hay una cronología. Rara vez tratan de un relato cronológico y detallado acerca del futuro. Cristo también, cuando habló acerca de los acontecimientos finales, no están ordenados en forma cronológica. Eso es la característica de los géneros apocalípticos. No está en orden cronológico. La escatología no está en orden cronológico. Los teólogos, ¿qué es lo que hacen? O los escatólogos, ¿qué es lo que hacen? Toman porciones de acá y tratan de darle un orden cronológico, pero es un esfuerzo de los teólogos, de los que se dedican a la escatología, de darle un orden. Pero hay que estar consciente de que en los géneros apocalípticos no hay un orden cronológico. No se relata el futuro de manera detallada. Como ocurrieron las predicciones, las profecías del Antiguo Testamento con respecto a Jesucristo. Todos los intérpretes judíos que interpretaban acerca de Jesucristo, todos erraron. Todos estaban equivocados. Unos estaban más cerca que otros. De la comunidad de Qumran, que iba a venir un Mesías con características casi divinas. Pero todos ellos erraron. Todas las escuelas escatológicas con respecto al Mesías, ninguno dio en el blanco. Ya eso históricamente me está dando una enseñanza. No es que sea tan pesimista, esté diciendo que todas las escuelas de escatología estamos todos errados porque somos cristianos y tenemos por lo menos la ayuda del Espíritu Santo para por lo menos acercarnos en algo, a apuntarle algo de lo que va a suceder en el futuro. Pero es un esfuerzo. Hay que estar conscientes de que todos nos esforzamos para tratar de ordenar, darle un orden al Apocalipsis y a los temas escatológicos. Y ahí ya nos está dando un poco más de también de mesura en cuanto a considerar otro hermano que tenga una opinión escatológica diferente a la nuestra, porque es legítimo. Si es evangélico, si es protestante y usa la Biblia para determinar lo que va a acontecer en los futuros finales, es digno de consideración. Pero aquí hay muchas, en escatología hay muchas discrepancias. Ilegítimas también. Ya eso es lo otro. Esos son los principios de Apocalipsis. El contexto histórico de Apocalipsis. Leer todo el libro de una sola vez. Es el consejo que se da. Leer todo el libro de Apocalipsis de una sola vez. Aquí entonces es igual que el procedimiento es el mismo que la epístola. Leer todo el libro de una sola vez. En la segunda lectura, tome notas breves mentalmente por escrito acerca del autor y sus lectores. Mira, el procedimiento acá es igual que una epístola. El contexto histórico, leer todo de una vez. En la segunda lectura, tome notas breves mentalmente por escrito acerca del autor y sus lectores. ¿Qué dice el autor de sí mismo y qué dice el texto acerca de los destinatarios, los lectores? Esto, lo que estamos viendo acá de los géneros, es para que comprendan que la Biblia tiene varios géneros literarios y cada uno demanda un procedimiento diferente. Pero la exégesis va a estar basada en el libro de Gálatas. Mañana vamos a trabajar con la exégesis, hermanos, para que avancen un poco. Y vamos a darle el comienzo, ahí le voy a indicar cómo se sigue trabajando. Pero mañana, aunque el examen normalmente no tenemos clase para los exámenes, yo el examen lo voy a enviar ahora y tienen todo el día mañana para responderla, pero en la clase mañana solamente vamos a trabajar cómo se realiza la exégesis. Vamos a hacer la estructura,
después el autor, los destinatarios y la vocación. Hasta ahí vamos a quedar. Y ahí usted va tomando los apuntes también, pero vamos a trabajar todos con la finalidad de que no se atrase y adelante el trabajo exegético. Los temas principales son muy claros. La Iglesia y el Estado están chocando. Es decir, Roma y la Iglesia están en conflictos permanentes ahí. Para las iglesias del Oriente esto, el Apocalipsis es relevante, es muy importante, pero lo curioso es que no lo aceptan. Algunas iglesias no reconocen el Apocalipsis como inspirado, pero sería de una gran inspiración para ellos, porque han vivido siempre perseguidos por todo el mundo, por los romanos, después por los árabes, después por los católicos romanos, por la Inquisición, después por la Unión Soviética, ahora por ISIS, por los talibán. Dios mío, todos siempre han tenido persecuciones a gente. El contexto literario, los capítulos. El capítulo 1 al 3 describe la escena y nos presenta la mayoría de los personajes. Capítulo 4 al 5 ayudan a concretar el escenario. El 6 y 7 comienza a desenvolverse el drama. El 8 al 11, la ira de Dios. Y el capítulo 2 al 22 ofrece detalles del juicio y el triunfo de Apocalipsis. Las escuelas de interpretación de Apocalipsis. Son varias. Vamos a mencionar solamente 4. La primera es la preterista, conocida también como histórico-contemporánea. ¿Qué dice la escuela preterista del estudio de Apocalipsis? ¿O cómo se acercan al estudio de Apocalipsis? Su punto de vista es que todo el material del Apocalipsis gira exclusivamente en torno a la situación en que se hallaba la iglesia a fines del primer siglo. Todo lo que menciona Apocalipsis está restringido al siglo I. La bestia que menciona el libro de Apocalipsis es uno de los emperadores romanos. El falso profeta, la administración religiosa que ha encumbrado al emperador hasta el punto de atribuirle adoración. La iglesia tendrá que sufrir en manos del imperio romano. Esa es la gran persecución, o la gran tribulación. Por lo tanto, la escuela preterista dice, la gran tribulación ya se cumplió. ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué otra gran tribulación vamos a esperar? Si ya se cumplió, los cristianos que fueron perseguidos por Roma ya lo experimentaron la gran tribulación. No vamos a esperar ninguna gran tribulación, ya pasó. Pero Dios se manifestará contra la opresión de terribles juicios cuando aparezca el Señor y establezca su reino por segunda vez. Esta escuela preterista tiene sus debilidades. Las descripciones finales de Apocalipsis nunca han tenido cumplimiento. El cielo nuevo, tierra nueva, descendiendo a la nueva Jerusalén, no habrá más muerte, más llanto, clamor, ni dolor, porque todas estas cosas pasaron, no hay necesidad de luz del sol, luz de lámpara, ni luz del sol, porque la gloria de Dios lo ilumina todo y el Cordero es su lumbrera. La resurrección de los incrédulos, el juicio final, las bodas del Cordero, ¿cuándo se han cumplido aquellos? No se han cumplido. Esas son las debilidades de la escuela preterista. El libro no tendría ningún significado para época futura donde la iglesia ha gozado de libertad y paz. ¿Qué significado tendría el Apocalipsis para las iglesias futuras? Sí, no hay ninguna persecución. Bueno, en algunas partes del mundo no hay persecución, pero en otras sí. En Irak, en Siria, en Afganistán, en la Rusia, en Etiopía, en Egipto, la iglesia copta, las armenias, la iglesia armenia. La iglesia armenia casi fue exterminada, pero no por ser iglesia, sino por los turcos, casi lo exterminaron, casi avasallaron, casi hicieron desaparecer de la tierra la iglesia armenia. Ahí sí que sufren persecuciones. Esas son las debilidades de esta escuela de preterista. La otra escuela es la historicista. Apocalipsis narra pictóricamente el curso de la historia de la iglesia desde los días apostólicos hasta la segunda venida de Cristo. Esa es la escuela historicista. Narra lo que va a acontecer desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Los diferentes sellos, las trompetas, las copas prefiguran determinados acontecimientos históricos. Por ejemplo, una representa la aparición del Islam, otro representa el auge del papado, otro representa la Reforma, otro la Revolución Francesa, otro acontecimiento que señala el Apocalipsis, las guerras mundiales, etc. Podríamos seguir enlistando, el encumbre del Imperio Británico, el Imperio del Estados Unidos, en fin, podríamos seguir. Los promotores de esta escuela difieren en cuanto a precisar cuáles son las realidades históricas que describe el libro Apocalipsis.
Tiene su debilidad de la escuela historicista. El hecho de que Dios considerase útil o necesario dar a la Iglesia Apostólica una descripción tan detallada de los eventos que van a suceder más allá de su propio tiempo, qué esperanza, qué beneficio podría, o utilidad podría traerle un libro que detalla lo que va a suceder mucho tiempo después de esta Iglesia. Esa es la debilidad que tiene la escuela historicista. La otra escuela es la futurista. Según este enfoque, a partir del capítulo 4, todo el contenido del libro se refiere al tiempo del fin, del capítulo 4. Los primeros capítulos de la época del apóstol, después del 4, lo que va a ocurrir en el futuro. Las cartas a las iglesias podrían representar la época sucesiva de la historia de la iglesia cristiana en la tierra, que se cierra con su arrebatamiento, simbolizada por el capítulo 4, verso 1, donde Juan es llevado al cielo y ve todo lo que acontece en la tierra desde el cielo. Y eso simboliza a Juan a la iglesia, por lo tanto, cuando venga la gran tribulación, Juan, que representa a la iglesia, va a estar en el cielo, por lo tanto, la iglesia va a estar en el cielo y es levantada por el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Esta opinión es sostenida por el dispensacionalismo. El dispensacionalismo nace en el año 1900 por John Derby, pero a su vez nace inspirado por Lacunza, un chileno es el originador del milenio. Lacunza, Manuel Lacunza, un jesuita del año 1600, expulsado de esta tierra, se fue a Gran Bretaña, escribió un libro de la Segunda Venida de Cristo, inspiró a John Derby. John Derby establece el dispensacionalismo, dice que Cristo vendrá antes de la gran tribulación, se producirá el rapto de la iglesia, los 7 años de gran tribulación, la venida de Cristo en forma visible establecerá su gobierno por 1000 años. Lo lee la Biblia anotada de Scofield y lo distribuye a todo el pueblo latinoamericano. Por eso todos somos los latinoamericanos, aquí no hay ninguna distinción, bautista incluso, los bautistas, y todas las iglesias son muy pocas las que no son pretribulacionistas. La aliancista también es pretribulacionista. Había un compañero de curso en Midwestern, es de Ecuador. Ahí estamos hablando acerca de estas escuelas de interpretación. Es el director del seminario de la Alianza en Quito. Y le está diciendo que... ¿Cuál es el fundador, hermano Bernabé, de la Alianza? Alberto. Alberto Simpson. Alberto Benjamin Simpson. Alberto Simpson. Él era historicista en cuanto a la escuela escatológica, historicista. Y bueno, no es que él esté en contra, sino que él simplemente recordó un hecho histórico de Simpson. Él era historicista en cuanto a estas escuelas, porque hay una dispensacionalista, hay una milenial dispensacionalista y otra milenial historicista. La milenial historicista, Cristo viene después de la gran tribulación. Y la milenial dispensacionalista, Cristo viene antes de la gran tribulación. Yo no sé si Willie Hoover, habrá creído lo mismo, no sé. Porque son de la misma época, de Simpson y Hoover, la misma época. No sé si alguien, algún hermano, sabe aquello de Willie Hoover. ¿Cuál era la escuela escatológica de Hoover? ¿Nadie se acuerda, hermano? Dier, ¿cierto? No lo he visto. No lo he leído en los libros, no sé cuál sería su perspectiva. ¿Cómo se enseñaba en esa época? Porque en un momento de nuestra historia latinoamericana adscribimos al milenialismo dispensacionalista. En algún momento, pero no sé cuándo. Está bueno el trabajo para hacer esa investigación. ¿Cuándo ocurrió todo aquello? Umaña, ¿qué hora creí Umaña? No sé si el hermano Andrés Cárcamo sabrá algo. En su historia no sale, en la historia de la iglesia no sale su posición. Su escuela escatológica, interesante, ¿sabes? Sí, esa parte escatológica no sale. No, porque no escribió ningún libro de eso, o de su pensamiento, no sé. Desde que salaría en la historia de la iglesia en 1909 en adelante, tendría que salir a lo mejor lo que él dijo, lo que escribió. Pero no, como yo tengo de los 100 años no sale, no lo he leído. Yo tampoco lo he leído. ¿Cuál era el pensamiento de la? Bien, bueno, no estoy diciendo que... Tampoco de Willie Hoover tampoco sale nada, no dice.
sabe su historia de lo que era, como, donde nació, y nada más. Exacto. Ay, curioso, hermano, curioso. Estaba leyendo la historia de Hoover ahora, en el libro, cuando hablaba acerca del bautismo con el Espíritu, con el bautismo y con el Espíritu Santo, es la misma doctrina de John Wesley, la entera y completa santificación. De eso hablaba Hoover. Ujú. Y después lo comenzaron a interpretar porque tienen una correspondencia con lo que ocurre en Estados Unidos con Pandita Ramabai y también con Carlos Parham. Se interpreta el bautismo con el Espíritu Santo como segunda obra de gracia, pero cuando Hoover escribe la manifestación en 1902, lo escribe como entera santificación, la misma doctrina de John Wesley. Yo quedé sorprendido. Con lo que, bueno, son de la época también, son de la misma, Sí, pues, son de esa tienen la misma época. línea metodista, episcopal. Exactamente, pero lo encontré Porque curioso, la Hoover venía santificación. de la metodista episcopal, venía Hoover. ¿Sí? De De la ahí misma es, doctrina de John de Wesley. John Wesley. Sí. Pero habla acerca del bautismo en el Espíritu Santo como santificación, así lo describe, como santificación completa, total. Yo no sé si habrá, cuando se refiere a eso, es lo mismo que dice John Wesley, no sé. Pero la terminología por lo menos es la misma. La Ya. terminología es exactamente la misma. Bueno, estamos hablando de la futurista. La futurista de eso habla. Bueno, ya dije la diferencia entre los milenialistas históricos y los milenialistas dispensacionalistas. Los milenialistas históricos, Cristo viene después de la gran tribulación y viene a establecer el milenio, por 1000 años literal. El dispensacionalismo, el milenialismo dispensacionalista, Cristo vendrá antes de la gran tribulación, el rapto, tribulación por 7 años y después viene por segunda vez manifestación gloriosa a establecerle su gobierno por 1000 años. Es el milenialismo dispensacionalista. Y aquí todos creemos lo mismo. No hay ningún hermano que crea diferente a esta posición escatológica. Todo, de Estados Unidos hasta acá. Hasta el Impresionante, último de la tierra. impresionante la uniformidad en cuanto a este aspecto de la escatología. No así El espíritu. los presbiterianos, los anglicanos, luteranos, ¿y cuál más? Pero esos son los históricos, los metodistas también, yo creo, los metodistas. Bueno, los metodistas son más antiguos. John Wesley es la misma doctrina de la iglesia anglicana. Todos amilenialistas Pero y bueno, eso depende post-tribulacionistas. del seminario por donde han pasado algunos que han estudiado nomás, pues. Porque si estudiáis con los presbiterianos, no, arrotamiento, una herejía. Ah, sí, bueno, sí. Sí, correcto. Así, y así ocurre. Hay también lo otro que me di cuenta cuando le hice la pregunta a mi profesor de los bautistas del sur y los bautistas del norte y del otro. Me dijo que son varios y algunos son liberales. Están casando a los homosexuales en Estados Unidos, los que son del norte. Por lo tanto, no todos son los mismos. En escatología yo creo que son diferentes igual. Claro, eso depende de la escuela donde se estudia. Muy bien. La historicista quedó clara, la futurista quedó clara entonces, hermano, los puntos de vista. La otra es la idealista. Las visiones no expresan acontecimientos históricos concretos, dice la escuela idealista, sino principios y verdades indicativos del modo de actuar de Dios en el escenario histórico. Apocalipsis es un poema teológico, carente de elementos realmente predictivos, que hubieran de tener un cumplimiento histórico específico en el futuro, próximo al autor y en el más lejano. Simplemente habla en términos muy generales, de manera poética, pero no tiene ningún carácter predictivo. Esa es la escuela idealista. Lo que menciona el Apocalipsis puede ser aplicado en cualquier parte, en cualquier circunstancia, en cualquier lugar, por cualquier creyente. Esa es la escuela idealista. Quizás para interpretar, dice Gordon Fee, quizás para interpretar el Apocalipsis, lo conveniente sería integrar el método preterista y futurista. Es decir, es Roma, efectivamente Roma. Es el Imperio Romano, la Gran Babilonia. Pero también se va a levantar, previo o inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo, la Gran Babilonia. Puede tener otro nombre, la Gran Babilonia es metafórico. Puede ser cualquier imperio con cualquier nombre y de cualquier zona geográfica. La idea es que
va a gobernar todo el mundo, y el anticristo es el que va a llevar a cabo este gobierno mundial. Va a caer. El anticristo puede ser emperador romano de la época del Juan, pero no agota el cumplimiento de esa época, sino que todavía hay un cumplimiento futuro, el anticristo, el definitivo. Ahí se cumple el sensus plenior, el pleno cumplimiento de la profecía, o el doble cumplimiento de la profecía, pero más plenamente ahí, en ese anticristo, el hombre que va a gobernar mundialmente en el futuro, puede que tenga su doble cumplimiento. Ese es el consejo que da Gordon Fee, hermano. ¿Qué creen ustedes con respecto a ese consejo que da Gordon Fee? Podemos combinarlo, integrar, preterista y futurista. La bestia puede ser Roma, tanto el anticristo escatológico. O solamente adscribir a la escuela futurista y descartar a la escuela preterista. ¿Y por qué? Ahora pueden activar su micrófono, hermano, para responder a esa pregunta. Yo creo, mi hermano, que ¿Sí? en realidad Gordon Fee, yo creo que sí está bien. Yo apoyo esa moción en realidad, porque sí la Biblia aporta sobre el tema del Imperio Romano, que fue solamente, entre comillas, hacia ellos. Él habló de un futuro presente en realidad, pero también la futurista hacia nosotros. Yo creo que así va a haber un doble cumplimiento con la venida de Anticristo. Yo creo que sí hay un doble cumplimiento. Entonces sí apoyo lo que dice, que es una mezcla entre el preterista y el futurista. Porque Muy sí, bien. yo creo que Juan habló sobre Roma y su intención fue hablar sobre Roma, pero tal vez inconsciente, podríamos decir, no sé si inconscientemente, pero también va a haber un doble cumplimiento en nuestra época, que es el futurista, que va a venir con la venida de la Gran Babilonia y el tema del anticristo. Perfecto, muy bien, hermano Michel. ¿Algún hermano más acerca de lo que dice el Gordon Fee? Igual se apoya, hermano, se apoya bien lo que dice Gordon Fee, y también hay que pensar que ahora Babilonia como nombre no existe. No hay ninguna ciudad en Medio Oriente que tenga el nombre de Babilonia como antiguamente. Porque Babilonia ahora es la parte espiritual que se divide de Babilonia. Lo que era Babilonia, la parte espiritual nomás, no como nombre natural. Muy bien. Pero está Con bien lo que respecto dice Gordon Fee. a la Gran Babilonia, hermanos, siempre hay varias formas de interpretar. Vimos que hay varias formas de interpretación bíblica. Una de ellas es la racionalista, otra la gramática histórica, histórico crítico literario, ¿cuál era? Dogmática, alegórica también, pero me encontré con Evis Carballosa. Él emplea el método hiperliteralista, porque dice, la Gran Babilonia va a volver a levantarse otra vez. Ahí mismo la antigua Babilonia donde fue destruida va a volver a levantarse. Y se le va a denominar así, Babilonia, la Babilonia revivida. Para Evis Carballosa, esa Babilonia es literal. Y cuando le preguntan, ¿por qué no puede ser figurado? No puede ser otra potencia, otro imperio, porque la Biblia dice Gran Babilonia y esa va a existir. Si no, la Biblia lo diría con el nombre que va a tener en el futuro. No, ahí está interpretando hiperliteralista. Se fue al extremo de Carballosa al interpretar de esa manera una Gran Babilonia literal. Porque ni siquiera... Milenio también lo interpreta. ¿Quién, hermano Díaz? El milenio, los ángeles, del Génesis, también, como literal lo interpreta él. Okay. Con las hijas de los hombres. Evis Carballosa estudió entonces con los fundamentalistas. Los fundamentalistas interpretan así, interpretan de esa manera, hiperliteralista, literalmente. Hermano Jaime. Sí, bueno, lo que dice en realidad el tema de Babilonia, recordemos que Babilonia se toca un poco el tema de Génesis de la Torre de Babel, de ahí viene el término babilónico, pero lo que habla aquí, creo que es Carballosa de la Babilonia, es la Babilonia de la idolatría, la cuna de la idolatría. También fue una de las razones que el pueblo hebreo fue deportado a Babilonia
a la cuna de la idolatría, o los Sí. 70 años. Sí. Entonces vemos que el renacimiento de la cuna de la idolatría es Babilonia. Y Dios va a destruir la Babilonia religiosa, la cuna de lo que fue creado en el libro de Génesis y la Torre de Babel, y que después se va a levantar posteriormente de lo que describe el libro de Apocalipsis. Buen antecedente emplea, hermano Jaime. ¿Eh? El pueblo idólatra, Dios lo llevó a la cuna de A la la cuna. idolatría. Muy bien. Ahí estamos viendo el sentido del humor o la ironía de Dios. ¿Eh? Si quieren ser idólatras, bueno, vayan donde se origina toda la idolatría, a Babilonia. Bien. ¿Qué más? También, el otro consejo muy importante de Gordon Fee, en cuanto a escatología, hermanos, eliminar el dogmatismo en los distintos puntos de vista de este libro. Las palabras claramente Apocalipsis enseña, obviamente Apocalipsis enseña, claramente y evidentemente esto es lo que Apocalipsis está enseñando. Hay que descartarla la interpretación del último libro de la Biblia, pues para otros puntos de vista no son tan obvias y claras en absoluto, no son tan claros en absoluto. Por lo tanto, esos términos, obviamente, claramente, no lo podemos utilizar cuando se habla de Apocalipsis, porque aquí hay muchas miradas, muchas lecturas. Y se debe eliminar el dogmatismo. Cuando se enseñe el libro de Apocalipsis en estudio bíblico, escuela dominical, se deben presentar los otros puntos de vista para no volverlos tan intolerantes frente a otros movimientos escatológicos. De lo contrario, vamos a considerar a los amilenialistas como herejes, como condenados al infierno por ser amilenialistas, o vamos a considerar a los postmilenialistas como descarriados de la fe, ¿no? Porque son posturas escatológicas legítimas, están utilizando la Biblia igual para forjar su escatología. Y algunas son más históricas que las nuestras. Bueno, el milenialismo histórico es antiquísimo, surge de Antioquía de Siria. No me acuerdo en qué siglo, pero es la más antigua que hay, la más antigua. Son los principios en cuanto a la interpretación acá en el libro de Apocalipsis. Hoy vamos a hacer un repaso de lo que estuvimos viendo. ¿Cuáles son las características del género apocalíptico? Hermano David o hermana Miriam, una característica del género apocalíptico, no todo, uno solo. El interés, ¿en qué está centrado? Interés en el juicio y salvación venidera. Perfecto, muy bien. Interés en el juicio y salvación venidera. Hermano Bernabé, ¿qué son el género apocalíptico? ¿Qué son el género apocalíptico? Sí, son obras Literarias. Son obras literarias, claro, son obras literarias. Tiene su forma, tiene su estructura y tiene un contenido, de tal manera que una persona cuando lo lea dice, esto es un libro apocalíptico, es un género apocalíptico esto. Si nosotros recibimos una epístola, esto es una epístola. Si vemos libros de Deuteronomio o de Levítico, género epistolar. Muy bien. Mi pastor Jaime, ¿cómo se presenta el mensaje del género apocalíptico? Se presenta en Visión, sueño, idioma críptico. Sí, muy bien. Gracias por ayudarme, pastor Jaime. En visiones, sueños y en idioma críptico. ¿Qué más? Hermano Ezequiel. Las imágenes del género apocalíptico, ¿cómo son? Fantásticas. Son fantásticas. Son fantásticas y extraordinarias, muy bien. ¿Y qué más? A ver, hermana Belén, ¿qué otra característica del género apocalíptico? Son muy estilizados, perfecto, son muy estilizados. Perfecto. Señala el género del libro de Apocalipsis, el Apocalipsis de Juan, hermano Alexis Macé. ¿Cuáles son los géneros que se encuentran dentro del Apocalipsis de Juan? Son 3. Uno, el más obvio, el más evidente. Profético. Epistolar. Y la otra más obvia.
Apocalíptico. Apocalíptico, muy bien. 3 géneros literarios en el último libro de la Biblia. 3 géneros literarios. Excelente. ¿Cuáles son los principios exegéticos para aplicar al libro de Apocalipsis? ¿Qué es lo primero que se debe buscar, hermano Rafael Villegas? ¿El propósito del libro? El propósito general del libro, muy bien. ¿De qué manera, hermana Danay, vamos a encontrar el propósito general del libro? De manera rápida y práctica. A través de comentarios bíblicos, diccionarios. Perfecto, muy bien. Excelente. Con respecto a... ¿qué más? A ver. Hermano Adán, ¿qué otro principio exegético para aplicar al libro de Apocalipsis debemos tener en cuenta? ¿Tener la mente abierta? Muy bien. Para posibilidad de otros significados. Eso es, tener la mente abierta para ver otros significados o el doble cumplimiento de la profecía. ¿Qué más? Hermana Ruth, ¿qué otra característica, o sea, qué otro principio exegético podemos aplicar al libro de Apocalipsis? Tener cuidado para no usar, ahí se me fue la palabra. Demasiado el concepto de la Analogía. Analogía de la Escritura. Muy bien, la Biblia se interpreta a sí misma. Muy bien. Ajá. Y no tratar el libro de Apocalipsis De dar un contar un relato relato muy cronológico. cronológico. Claro, no hay Sí. cronología ahí. Sí, cronología. Está muy dispersado. ¿Cómo se llama aquella escuela donde dice todo lo que menciona el libro de Apocalipsis ya se cumplió, no hay nada que esperar que se cumpla? Todo se cumplió en la época de Juan. El anticristo era Roma, la gran Babilonia era Roma, el emperador de Roma era el anticristo. La preterista. La preterista. Perfecto. ¿Cómo se llama aquella escuela donde dice que el libro de Apocalipsis señala todos los acontecimientos de la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo? Historicista. La historicista. ¿Cómo se llama aquella escuela que dice los primeros capítulos tratan de la época de Juan, o los distintos periodos de la iglesia, y después ya del 4 en adelante lo que va a acontecer en el futuro? Futurista. Muy bien. Bueno, lo está diciendo. ¿Cómo se llama aquella escuela donde dice que el libro de Apocalipsis no tiene ninguna predicción en el futuro? Simplemente es un poema teológico. Idealista. Idealista. Perfecto. Eso es lo que teníamos que ver en esta